permitido que lo presentemos como esotérico por vocación. Su ponencia se titula La quinta ley de Kybalión, el ritmo y la sociedad de consumo, y nos presenta una hipótesis. Somos consumidos porque vivimos en el permanente miedo de no saber quiénes somos. Compramos símbolos desechables que nos identifiquen porque no sabemos quiénes somos. Nos identificamos con lo que compramos. Bueno, dejamos con usted, Andrés. Ya, bueno. Primero que todo, bueno, vamos a hablar. No, pero está cerquita. Sí, bueno. Ya, pucha, primero que todo agradecer a todos por la invitación. Yo creo que acá hay harta dedicación, gracias a los chiquillos que dedicaron todo el tiempo de invitarnos, porque uno llegó acá y se puso a hablar nomás, ¿cachai? Yo por lo menos. Y acá hay muchos que dicen atrás y trataron de buscar una sala y eso se agradece. Yo voy a partir de como del rollo que tengo yo ahora, que es como lo que yo sé y lo que, o sea, lo que quiero saber en realidad, es lo que me está gustando ahora. Que es como el tema del Kybalión. He tratado de sacar mi propia conclusión porque es un libro re interesante en el sentido de que se pueden sacar múltiples interpretaciones y un libro muy personal. Un libro que la interpretación que tú le puedes dar es muy personal. Y sale un poco de la descripción natural, como de pretender describir, por ejemplo, está bien, por ejemplo, partir describiendo las cosas o describiendo, no sé, aprender un poco de astrología y describir la personalidad, pero creo que el Kybalión lo que hace es como que te lleva de, en vez de lanzar ese conocimiento hacia afuera, te hace como irte como en un lado más introspectivo y tú sacas una propia conclusión. Y yo creo que eso es un ejercicio muy sanador también. Entonces, yo ahora un poco voy a hacer 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, y eso va a ser mi presentación. Yo digo que, o sea, lo que dice y lo que se ha estudiado, y también voy a sacar varias cosas que también he escuchado y que he sacado mi propia interpretación al respecto. Entonces, en el fondo es como que nada es mío, pero puede ser de todos, en el fondo. Eso quiero decir. ¿Qué es lo que parte acá? Que el universo nace, o con la concepción de que todo es mental, todo es una idea, todo es una especie como de poder decir, de un concepto. Y ese concepto nace de un fuego interior, que uno lo percibe, que uno lo siente, o que uno lo percibe, o se podría decir, pero todo eso está en una idea. Y ese fuego es como el primer paso, se podría decir, ¿ya? Y ese primer paso está sujeto de repente un poco a la traición, porque ese primer paso siempre es comunicación, es como hablar, yo me presento, es como me arriesgo y me muestro cómo soy, ¿ya? Pero tengo la traición de por medio de que ese primer paso de repente, en vez de usarlo para mostrarme, lo uso para seducir. Y ese nace el concepto que yo diría de la persona que en vez de ayudar a sanar al otro, lo que hace es como vender cosas. Y ahí puedo como introducir un poco a lo que es el consumo, como el prestidigitador que vende fórmula, que te vende cosas, que te vende terapia y que la cuestión, ¿se entiende? Como que, y ese fuego interior viene después, como el fuego interior no puede arder espontáneamente, porque químicamente un fuego no puede arder espontáneamente, necesita un medio. Alguna gente dice que ese medio es falseable, es como que un medio que está sujeto a interpretación mental, entonces el medio nunca va a saber cómo es porque está sujeto a una interpretación, se interpreta. Es una definición que yo inventé del medio, que tú puedes tener otra, o otra persona puede tener otra definición. Entonces ese medio es la tierra. La tierra no necesariamente tiene que ser donde nacen los árboles, sino que también puede ser el aire. De hecho el fuego se alimenta del aire, y ahí se quema el fuego. Por eso tú ves el fuego, porque es la combustión del oxígeno. Y de ahí nace la idea del conocimiento, que yo digo. Cuando el fuego encuentra su tierra, nace naturalmente el conocimiento. Todo conocimiento que nosotros tenemos acá es un conocimiento que es una revelación. Todo lo que nosotros conocemos. Y esa revelación nos lleva a entender también que nosotros tenemos un concepto, y cuando estamos pensando un concepto, estamos pensando al mismo tiempo el contrario. Por ejemplo, el blanco, no sé, se define a lo mejor en la persona que es físico y me destruye acá, pero es la reflexión de todos los colores. Y ahí nace el tono blanco.
entonces yo automáticamente estoy pensando en el negro, que es la absorción de todos los colores. Y así sucesivamente nosotros vamos viviendo en esa constante dualidad del conocimiento, que eso es lo que repercute. Y además, en esa como particularidad del conocimiento hay una especie de misterio. Porque ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿De dónde somos? Entonces, de repente confundimos esa definición como se podría decir esa definición como ese lenguaje que nos define, y en el fondo lo que nos define no es el lenguaje, sino que es un sentimiento. ¿Ya? Y ese sentimiento no es particular, es universal, que lo van a tomar después. ¿Ya? Entonces, y hemos tomado muchas veces ese misterio, no como un misterio, porque el misterio no se resuelve, no es una ecuación, se vive. Es un sentimiento que se vive. Tú nunca vas a saber de dónde vienes, pero vive ese sentimiento que te puede definir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como tratamos de ver este misterio como un acertijo de la procedencia de dónde venimos, nosotros lo que pasa es que se han formado diferentes definiciones, peleas de definiciones, que es lo que han nacido las guerras de la religión, por ejemplo. ¿Cuánta sangre se ha derramado en función de ver quién tiene la razón del origen? Porque es la pelea del origen. ¿De dónde venimos? No, que algunos dicen que esto, otros dicen que esto otro, y así sucesivamente. Después doy el siguiente paso y observo que ese fuego en esa tierra produce lo que se puede decir un fruto, una semilla. Ese fruto de semilla de repente puede ser algo tangible, pero más que nada es un acto mágico, un acto de palabra. La palabra es la magia, ¿ya? La magia es como tú puedes entender, por ejemplo, que el mundo, y ahí como que se da en ese punto, en ese paso 1, 2, 3, tú entiendes que el mundo tiene todo para entregar, todo. Es fértil completamente, siempre ha sido así. De hecho acá incluso hay estudios científicos que se han denominado que la Tierra en sí tiene excedentes de recursos. De hecho se habló acá un poco del tema de los excedentes, de los recursos. O sea, hay recursos de sobra. ¿Ya? Entonces, y el concepto de magia ahí está también, hay como se pueden decir 3 definiciones. O para no pasarme el tiempo. Ya. Entonces, como que ahí está el concepto de la magia blanca, que se podría decir, que yo voy a nombrar muy corto, que de repente viene de un conocimiento puro que se reveló en alguien y que ese conocimiento dio paso a que nace de un fuego interior y que ese conocimiento al final origina un milagro, se podría decir. Algo que sale del tiempo. Yo no he visto eso, está descrito, puede ser. No lo sujeto a duda, pero tampoco puedo decir que yo lo haya experienciado de alguna manera. Entonces, después está la magia ceremonial, que es como lo que a todos aspiramos nosotros, que es hacer un par de rituales, con buena intención, porque nosotros tenemos buena intención de cambiar nuestra realidad, yo creo. O sea, todos tenemos problemas y queremos hacer unos pasos que sabemos, y ese paso al hacerlo, se produce un movimiento en la realidad, pero no es como el efecto revolucionario, es un movimiento que a veces me permite seguir vivo más que transformarme. Como que eso también. Y de ahí está la magia que le ponen magia negra o magia, yo le pongo magia verde para ponerle un color, ¿cachai? Para no analizarla, ¿cachai? Que en el fondo es la realidad como la realidad se podría decir de la persona que recibe un conocimiento, algo se puede decir como superior, y que siente su fuego y sabe que eso genera un recurso que es vendible, que es transable, o incluso puede ser como la persona que es como el inicio de la creación de un tirano, se puede decir. ¿Ya? Porque yo creo que esa magia, que se puede decir magia de cualquier color, no solamente está en el ambiente, como se podría decir tradicionalmente esotérico, no, eso está en los políticos, está en todas partes, ¿cachai? Hay gente que nació para ponerse, no sé, frente a un grupo de gente que no sabe o que no conoce y dominarla. Entonces yo después planteo lo siguiente, avanzando en los pasos, como digo, estos son pasos. Nosotros al darnos cuenta, en teoría, al darnos cuenta que esta tierra es fértil y es completa y es cuidable y se puede cuidar, y de hecho eso es lo que pasa, que cuando nosotros
nos damos cuenta que estamos en una tierra completamente fértil y que nos está dando recursos continuamente y que vemos lo excedente, pucha, hay una responsabilidad. Es como la responsabilidad de la persona que hace un acto mágico. Es como, oye, ¿sabes qué? Tengo una responsabilidad sobre esto que descubrí, que si yo le llamaría el jardín del Edén, que me tocó a mí descubrir, porque hay múltiples jardines del Edén que yo le digo, es como la parte infinitesimal que te correspondió a ti como persona viva cuidar. Algunos en la música, otros, no sé, en la farmacia, otros, no sé, la biografía personal, la biografía humana, eso, muy bien, ¿cachai? La historia, no sé qué sé yo, ¿cachai? Entonces, desde ese punto, nosotros, y ahí voy a usar concepto, esto lo escuché por ahí, en el sentido de que cuando nosotros, y aquí se produce el gran problema, como en el paso cuarto, yo diría, que es la polaridad, pongámosle emperador, pongámosle casa 4, pongámosle, no sé, lo que ustedes quieran. Claro, entonces, es que nosotros tenemos un gran temor de no ser. En el fondo no sabemos qué somos. Nadie sabe quién es. Entonces, como nadie sabe quién es, nadie puede utilizar los recursos de una manera, esa fertilidad que uno observa en el paso 3, no se puede usar de una manera auténtica, real. Porque detrás de mi creación hay un miedo. Entonces yo cuando quiero crear o cuando quiero hacer algo, estoy pensando hacer ese algo para que me defina. Y ojalá obtener una ganancia sobre eso. Incluso no es la ganancia monetaria solamente, sino que es la ganancia del trono. Es como que él es la persona con autoridad que se transforma en poderoso. Esa es la realidad que sucede ahora como en este punto. Yo creo que este punto es súper fundamental. Es como la persona que se enamoró de esa polaridad, de ese lugar, y no quiere salir de ahí porque sabe la receta. Y eso es vendible. Porque hay personas que... ¿Qué pasó? Que yo digo que este Edén, que fluía todo, que había gente que creaba cosas auténticas y que esa creación, al ser auténtica, se podía regalar o se podía entregar. Por ahí lo voy a explicar por qué después. Ahora es un objeto vendible. Es un objeto que tiene valor, precio, tiene costo. Hay infinidades de ejemplos, ¿cachai? O sea, infinidad de ejemplos, los títulos, las carreras, todo el tema. Hay muchas cosas, entonces... esa es la problemática, como esencial. Yo no voy a definir un poco más de consumo porque tampoco soy experto en eso. No, hay gente que sabe sociología, no sé, ahí puede hablar un poco más de eso. Pero además todas estas cosas están sujetas a estas cosas vendibles. Las terapias espirituales son súper vendibles también, se puede hacer una ingeniería comercial en eso, ¿cachai? Entonces, en teoría, pero en mi opinión, ¿qué es lo que pasa? Que en ese sentido, nosotros, la promesa que había cuando a obtener estos recursos naturales que nosotros teníamos, era hacer algo que nos representara a nosotros, como personas, como nuestra parte infinitesimal. Nosotros no somos dioses, pero somos parte de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno, a mí lo hablaban acá, cuando uno se crea un planeta, es como que se crea un Dios. Y eso es heavy. Eso yo creo que de repente nos traiciona, ¿cachai? Nos traiciona de repente al intentar definirnos en algo, ¿cachai? No es que haga una crítica, a lo mejor la estoy haciendo, porque también yo me la hago a mí cuando hablo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es como que de repente hemos entregado las manos al poder a personas que definen que son los poderosos, que son los que se apropiaron de esa fertilidad, de ese excedente, de lo que sea, para dominar este consumismo. Porque nosotros consumimos según lo que nosotros tenemos que ser. Como tenemos que ser esto, nosotros definitivamente si nosotros tenemos que ser eso que nos dicen, deber ser, es porque no somos. No estamos siendo. Nadie es. ¿Cachai? Entonces lo que yo planteo como solución es como se podría decir como la parte 5, el paso 5, que es un paso heavy, que yo digo que es difícil, como nosotros como humanidad, que es esa creación que tú tanto hiciste, ese esfuerzo que tú hiciste, que obtuviste un logro, porque aquí yo creo que todos estamos y todos tuvimos algo que es propio, nuestro, es ojalá regalarlo, entregarlo. ¿Entregarlo a quién?
Aquí nace la diferencia entre el esclavo y el servil. El que es esclavo se pone le hace pata al poderoso, porque sabe que el poderoso le va a dar comida. Entonces por eso, o le va a dar no sé lo que sea, ¿cachai? Terapia, por ejemplo. Pero entonces, en cambio, el servil, lo que pasa, la persona que es servil sabe que está dentro de un rango. O sea, hay alguien atrás que es mejor que tú y te está sirviendo. Entonces tú estás por obligación, si tú descubriste algo en ti auténtico que tú puedes entregar. Un libro, por ejemplo, es un libro súper clásico como obra auténtica de repente, aunque también es un objeto de consumo, pero ahí veamos las intenciones de cada escritor, ¿cachai? Entonces, en ese caso, si yo entrego esa obra, yo ahí entiendo por qué yo soy pobre. Y ese es el ritmo, porque yo me paso de un polo al otro. Cuando yo hago algo, estoy obligado a entregar ese recurso a la tierra. En teoría, esa es la orden que se da. Cuida esto, no saques nada de acá. Úsalo. De hecho, de repente encuentro yo que en esa polaridad yo me estoy moviendo. Ahí yo recién estoy fluyendo, se parece. Ahí recién estoy moviéndome. Esa es la fluidez activa de la entrega de lo que yo sé. Porque yo la promesa que yo creo que hay es que si yo entrego eso, recibo. Y después puedo recibir y crear de nuevo y entregar eso. Y es un ciclo. Es como una especie de trueque, se podría decir. Trueque, no sé cómo decirlo. Y al hacer eso, si se produjera eso, se rompe el consumo. Se rompe el consumo porque estamos sabiendo que yo al entregar esa obra, yo estoy diciendo yo sé algo de lo que soy. Entonces yo al entregar esa obra no me define, se fue. Porque yo puedo hacer otra obra, o a lo mejor podré hacer otra obra, con la ayuda de otro, que también me va a aportar su experiencia. Entonces ahí sí como que yo encuentro que se rompe eso del consumo, porque ya no estaríamos consumiendo cosas, porque ahora si nos damos cuenta el consumo va según la ley de lo más poderoso. No sé, pues acá hablan de Estados Unidos dice esto, ya, Chile lo hace, ya, perfecto, se compra esto otro. Pucha, para estar bien tenés que hacer esto, ya compro esto, o para estar bien tengo que hacer esto otro, ya, bien también, y todos estamos en lo mismo, o sea, de alguna u otra manera nosotros estamos cayendo como en eso. Entonces, yo lo que decía, así como para terminar, concluir un poco, es que si nosotros entendiéramos este concepto un poco más, o lo pudiéramos como hacer una propia interpretación de lo que somos, podríamos entender el misterio de lo inagotable, se podría decir, de por qué somos inagotables, de por qué esa inagotabilidad, que podríamos vivir en permanente milagro, se podría decir, permanente creación, permanente... Pero eso es como, lo que yo digo ahí es casi como incluso una metáfora. Pero tengo la esperanza que se puede lograr, de alguna u otra manera. No son cosas grandes, todo ocurre en lo cotidiano. Nada, no tenés que irte a tal lugar para encontrar la luz, no. Entonces, yo a mí, en teoría, que sea una cosa muy mínima, muy personal, muy privada, y la invitación es como a eso, como más que a tratar de entender, a reflexionar con respecto a estas cosas, porque de repente con esta velocidad que hay en la sociedad, uno no tiene tiempo para nada. Eso, o sea, nada más que decir, no tengo nada ahí. Concluyo. ¿Alguna pregunta, no sé, o algo que pueda contestar? ¿Una reflexión? ¿Cómo hacemos que el capitalismo se vuelva algo más social? ¿No es cierto? A mí me da la sensación que tú estabas hablando como de dos maneras de ser creativo, como en el fondo una en la que creo algo y me pierdo en ello, Claro. y lo convierto como un objeto que al final termina definiéndome a mí. Exacto. ¿No? Sí. Y otra manera creativa que en el fondo yo creo desde quién soy yo y eso me permite como mostrarme hacia afuera. Es como... Y claro, y eso como que yo lo que diría que eso, por ejemplo, es entregable. Claro, exactamente. Como me pasa, siento mucho que, por ejemplo, como la típica historia, los gringos y Chile y bla, bla, pero es como, bueno, y ahora que justo se habla de la Violeta Parra y todo esto, como alguien que se dedicó a buscar la cultura creativa como de pueblos muy pequeños y de lugares muy chicos, como para poder difundir un acto creativo para mostrarse hacia afuera, pero como que Chile tuviera mucho esa vergüenza de mostrar lo pequeñito que somos, porque es como, y tratamos de transformar en otra cosa que no somos, la tratamos de poner afuera y que al final nos termina definiendo por qué no somos, básicamente.
No sé si muy enredado, dije. Ya. Yo lo tenía súper claro cuando nos cabros. Como que no es un país más grande, no Claro, termina mercantilizando una cosa así. Claro, y como en el fondo, como la misma producción cultural, básicamente la creatividad desde dónde nos paramos, como cuánta dignidad le damos a a quienes somos y cuánta vergüenza puede ser demostrar esa pequeñez muchas veces. Sí, yo creo que ahí está todo. Porque no Bueno, pero eso es medio escrito. ¿Ah? El medio escrito de una forma como más vergonzosa, tal vez, no sé si vergonzosa, pero es más. No se expone tanto como. Por eso es tierra de poetas, como se dice. Ah, claro. ¿no? Y de repente lo masivo es el máximo soporte, la mejor es la mayor droga. Porque todos están corriendo detrás de eso. Ahora, Entonces los que están viviendo lo pequeño se quedan acá. O sea, es como que de hecho incluso lo pequeño es bueno que sea pequeño. Porque la gente que vive lo pequeño lo está viviendo. En cambio el que está perdido va atrás lo masivo. Y se pierde y van corriendo, corren, mientras los que están viendo lo pequeño se quedan ahí, ¿cachai? Conversando, no sé, o como... No sé qué harán, pero algo harán, ¿cachai? No sé. No sé si hay otra pregunta o son de tiempo también. Porque... Yo agradezco No, siempre sí, harto está bien. estas ponencias más filosóficas, como esotérica, dentro de lo esotérico igual. A mí se me hace como que tiene que ver un poco, o sea, lo que yo logro interpretar con el acaparar riqueza, con la acaparación de aquello que es más de lo que tú puedes controlar y no devolverlo a la tierra. Pues. Me quedé mucho con esa parte. Y eso. No sé si va un poco como en la línea. Es que exactamente, o sea, uno acumula la riqueza porque no sabe quién es, entonces la riqueza te define. Tal cual, o sea, no hay otra cosa. Entonces uno al final termina definándose por lo poderoso que es. O sea, igual, eso tampoco yo encuentro que sea contradictorio con el nivel, no sé, de ingresos, nada que ver, sino que es la relación que tú tienes con el dinero, la relación que tú tienes con eso. Si eso te define y te descontrola y como tú decís, pues te llevas con caminos sin salida, claro. Pero si no es, no, y está siempre disponible para crear y entregar algo nuevo, ya estamos hablando de otra cosa, que tal vez más cercano de lo que yo planteo. hace poco fui como a acotar un poco lo mismo, pero fui a un museo y vi una exposición sobre el golem. Yo no cachaba el concepto del golem como en la tradición judía, como el golem de Praga, que era el gueto de los judíos que era muy atacado por los chicos de arte. Y un cabalista crea un golem para defenderlo. Y un día se le olvida darle las instrucciones, entonces el golem empieza a destruir su propia casa. Entonces ellos lo llevaban, o sea, en la exposición se mostraba el concepto como en el fondo, como incluso cualquier cosa creativa, cultural que ponemos fuera nuestro, en un minuto como para tratar de hacer una frontera que después se te vuelve en contra y termina sometiendo. Y en realidad se nos puede pasar todo el rato. Nosotros tenemos un concepto nosotros, se nos ocurre una idea y en qué minuto esa idea empieza a reproducir quiénes somos nosotros nos ponemos como al servicio de ese eslogan que nos pusimos, de ese título que nos pusimos, de ese... Claro, para mí, por ejemplo, yo lo veo, no sé, en el tema de las guerras, que es lo mismo que como el esclavo que fue esclavo, que defiende al poderoso, y como al país poderoso, entonces avala que maten a otros que no están en contra de su ¿cómo se llama? De su, no sé, ideal, filosofía, ¿no? Puede ser cualquier cosa, entonces, y hacen que mandan al otro a matar, ¿cachai? También puede ser, como lo mismo, o sea... Y esto como, así como que uno puede seguir hablando y conversando. Es como que esta botella es inagotable, uno puede seguir. Sí. Me gustó mucho cuando dijiste que nadie sabe quiénes somos. Y tú lo ponís como forma de un origen de todo esto, el perdernos de nosotros mismos. Y también hablaste del sentimiento universal, dijiste que iba a volver y no volviste, entonces me quedé como con las ganas de saber de eso. No, mira, yo lo que puedo decir un poco más lógico, ahora que me acuerdo un poco, que lo iba a decir que la promesa de repartir toda esa obra y vivirla y estarla entregando, eso no quiere decir que uno también no gane sus lucas por eso, tampoco está hablando de eso, sino que es la relación con, como quiero tener poder sobre ti o quiero ayudarte a ti. Estamos hablando de trueque o estamos hablando, no sé, de banco, ¿cachai? Se podría decir también. Entonces, yo la promesa que había ahí era como la promesa de Urano, que se llama. Que yo le digo así, en mi particularidad, que la promesa la del 4 o del Urano es descubrir que somos hijos de la misma madre universal. Ese es el tema. Al final, lo que nosotros somos todos iguales,
¿cachai? Pero no en ese concepto cliché, ¿cachai? Sino que sentir que somos todos iguales. Ella empieza como otra cosa, que ahí está el miedo al que supuestamente es igual que yo, pero le tengo miedo, y ahí empiezan las cosas. Y también ahí podemos seguir, ¿cachai? Y de repente, ¿cómo eso? No sé, si hay alguna otra pregunta o algo que pueda opinar alguien, no sé. Nombraste los tipos de magia. Está la blanca, la verde, la negra. Pero la verde tiene que ver más con la comida o no tiene que ver. Puede ser también con los de magia igual. Por ejemplo, he escuchado por ahí que el color verde llama al dinero, no sé. Se dicen dentro de los más supersticiosos o en distintas corrientes, ¿cachai? Pero hiciste esa distinción como para, no sé, decir un poco que son todos lo mismo o que... Era como más que nada, como decir la intencionalidad que hay detrás. Era como la intencionalidad puede ser de la blanca, es como querer ser alguien distinto de lo que soy, o sea, quiero descubrir, ¿cachai? Que es una intención. La magia de intermedio es como, pucha, quiero mantenerme acá. Ayúdame a ser como un buen esclavo, ¿cachai? Puta, tengo que trabajar, dame droga, ¿cachai? Y ya hago cosas para eso. Y lo otro ya es como netamente que tú estás interviniendo para el otro lado, o sea, lo amar y todas esas cosas que ya no voy a entrar ahí, ¿cachai? Entonces, pero eso es como la intencionalidad que hay detrás, no tanto el procedimiento, ¿cachai? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿En desacuerdo? Es lo mejor. Ahí te pasa. ¿O no tiene alguna...? No. Ya. Bueno, gracias Andrés. Ya, Te vale. pasamos